decirles lo que yo veía, ¿sí? A ver, ¿a qué me refiero con eso? Muchas veces el modelado no es como uno quiere o como uno desea, pero no les puedo decir que está mal el modelado, ¿sí? Sí, quizás puedo aclararles ciertas cositas puntuales, que si estamos hablando de incidentes, la clase incidente tiene que estar, que si nombramos que el técnico resuelve el incidente, el técnico tiene que estar, que si hablamos que tenemos un cliente, el cliente tiene que estar. O sea, hay clases puntuales que las determinan en el enunciado, en el trabajo práctico integrador, que deberían estar. Entonces, en eso es lo que me basé. Quizás no quise decir que un modelado esté mal, sino simplemente me baso en lo que dice el trabajo práctico integrador, ¿sí? Cuando nosotros leemos el trabajo práctico integrador, hay algunas clases que deberían. Muchos pusieron las clases mesa de ayuda o la clase recursos humanos. En sí, no sé si eso sería una clase, ¿sí? Porque puntualmente los dos objetos o las dos clases que veo de entidades, mayormente, o digamos mayormente en el enunciado, es el técnico y el cliente. En sí, cuando dice que el área recursos humanos o que el área personal es el que se encarga estamos hablando de un rol dentro de la empresa, pero no estamos hablando en sí de un objeto dentro de lo que es mi sistema, ¿sí? ¿Quiénes interactúan? O sea, la mesa de entrada es la que va a utilizar el sistema, el área de recursos humanos es el que va a utilizar el sistema, pero en realidad, ¿qué es lo que voy a registrar en el sistema? Voy a registrar técnicos y voy a registrar técnicos y voy a registrar clientes más que nada. Julio, ¿a qué te referís como, como que recursos humanos es un data entry? Recursos humanos es el que va a utilizar o sea, a lo que dice el enunciado, ¿no? Que es alguien que va a utilizar el sistema y le va a dar ingreso a lo que es los incidentes, exacto, ¿sí? Es el usuario del sistema. O sea, no es algo que se va a mapear o que se va a persistir en la base de datos. Por eso quizás a los que han modelado con el tema de recursos humanos, área comercial, quizás les pregunté el por qué, digamos, por qué tenían ese modelado, porque en sí no es algo concreto que nosotros resguardemos en la base de datos, que persistamos. Lo que vamos a hacer en esta clase, voy a tratar de englobar todo lo que nosotros, eh, todo lo que nosotros hicimos en estas poquitas clases que tuvimos de curso y algunas cositas más que voy a hacer, ¿sí? Voy a seguir trabajando sobre el mismo proyecto que trabajamos la clase pasada, que es el que ustedes tienen en el repositorio, ¿sí? Yo mandé un comentario por grupo, ¿sí? No le mandé a todos, sino al que me mandó del grupo, a ese mismo le mandé el comentario. Si no te llegó, Luis, lo reviso, pero no recuerdo en qué grupo estabas. Mm, Bien, bueno, si no, bien, ahí, dame un segundito. Ahí anoto a Georgina y a Luis. Bien, si no les llegó, les debería haber llegado, pero puede ser que algo, digamos, se me haya confundido a mí o que por algo no haya llegado, ¿sí? Bien, bueno, yo los anoto acá, chicos, a los que no les llegó, les anoto o mándenme un mensaje a la plataforma, yo igualmente los anoto para revisarlo porque corregí todos los trabajos que me han llegado. Sí, Marcelo, veo que levantas la mano. Buen día. Bien, sí, ahí, vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, de técnico con especialidades, justamente voy a dar el ejemplo y vamos a ver cómo se pone y cómo lo visualizamos en la base de datos, lo mismo que la herencia, las dos cosas vamos a trabajar hoy. No, hay nada. En el tema de lo que dice Marcelo, de la tabla intermedia, hubo gente que lo que hizo fue hacerme un objeto intermedio, no hay problema de que me hagan un objeto intermedio. Pero basémonos en objetos. Si estamos hablando de objetos, todo es un objeto. Ya nos tenemos que olvidar del código. O sea, yo conozco a otro objeto por el código. No,
un objeto conoce a otro. Entonces, si ustedes hacen un objeto intermedio, por ejemplo, tabla técnico por especialidad, ese técnico por especialidad debería tener dos atributos, técnico y el otro atributo, especialidad. ¿Sí? No código de técnico, código de especialidad como enteros. Entonces, eso es más base de datos, eso es como la base de datos lo va a trabajar, pero nosotros lo tenemos que ver como objeto, ¿sí? Bien, yo lo que voy a hacer, les voy a estar compartiendo, no significa que el trabajo práctico lo hagan como yo los voy a orientar ahora, simplemente es para aquellos que estén perdidos que puedan tener una orientación, ¿sí? Yo les voy a compartir la pantalla IntelliJ. Yo lo que hice al proyecto que ustedes tienen arriba en el Git, le agregué eh, la carpeta trabajo práctico integrador. Y dentro del trabajo práctico integrador, lo que quise es empezar a ver cómo moldearíamos o cómo haríamos una estructura para el trabajo práctico integrador. Si bien estructura la vimos la clase pasada, en los patrones estructurales, pero más que nada es como para que ustedes, a ver, no significa que sea la única opción, ¿sí? Pero para que vean cómo ordenar. Lo que primero que tenemos que tener en cuenta es que si nosotros, el trabajo integrador, vamos a usar esta parte, estas carpetas no van, las borro. ¿Yo por qué no las borré ahora? Porque es parte de un proyecto para que ustedes le vayan quedando como guía, ¿sí? Pero no pongan cosas que no van. Vi en trabajos prácticos, por ejemplo, que me ponían cliente y en dos o tres carpetas diferentes estaba cliente. Bueno, ¿con qué cliente vamos a trabajar? Si uno fue de prueba y no lo usamos, lo borramos, ¿sí? Pero siempre tratemos de ordenar eso, de no poner cosas que quizás no usamos y si las ponemos tenemos que tener, digamos, un motivo. Si repetimos cliente, bueno, ¿por qué repetimos clientes? ¿Son clientes distintos? Bueno, eso tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Lo que yo hice para ordenarme en un trabajo práctico que yo haría sería dividir en tres capas. Modelo, en realidad cuatro capas porque la vista la trabajé en el Mind, pero sería el modelo, el model, el controlador, que es el que me va a hacer las reglas de negocio, y el repository, que es lo que vimos en la clase pasada, que es lo que mapea, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que hice primero en el model? ¿Sí? En el model intenté diagramar o hacer algunas de las clases posibles, no todas. Y acá esto es muy amplio. ¿Por qué es muy amplio? Porque depende del enunciado, es las clases que puedo tomar. ¿Yo qué hice? Me basé en el enunciado que lo vamos a abrir y les voy a mostrar, les voy a compartir el enunciado directamente, ¿sí? Para que para que estemos hablando todos de lo mismo. ¿Sí? Ahí, denme un segundo que ya les voy a compartir el enunciado y sobre el enunciado vamos vamos a ir trabajando. ¿Por qué hice esas clases y qué clases haría? ¿Sí? Porque yo le haría un montón de clases más. Bien, fíjense, acá dice, bueno, una importante empresa de soporte operativo solicita el diseño y desarrollo de un sistema que permita la generación y seguimiento de incidentes. Lo primero que tengo es incidente. Entonces, el primer objeto que haría, eh, sí, sí, Julio, ya está disponible en la grabación. Y ahí que... Bien, lo primero que haría sería poner una clase que se llame incidente. Y esos incidentes, dice, la empresa en cuestión se dedica a brindar soporte operativo a distintas aplicaciones y sistemas operativos. Ya ahí estoy diciendo que voy a trabajar con aplicaciones y sistemas operativos, ¿sí? Entonces, esas podrían ser clases del modelo. Yo lo pondría como clase del modelo, pero no significa que vayan, ¿sí? ¿Por qué esto? Porque después dice que, bueno, vamos a seguir leyendo. Yo ahí tendría entonces incidente, aplicaciones y sistemas operativos. Tendría tres clases, que nadie puso ni aplicaciones ni sistemas operativos. Y no digo que esté mal, ¿sí? Digo que es otro tipo de modelo. Después dice, el área de recursos humanos se encarga de realizar tareas de alta, baja y modificación de los técnicos. Entonces, ahí ya tengo otra clase, técnicos, que se encargan de resolver los incidentes reportados. Ahí ya me está diciendo una relación. Me está diciendo que incidente va a tener el técnico que se va a encargar de resolverlo. Dice, cada técnico tiene una o varias especialidades y solo se le pueden asignar incidentes que coincidan con las mismas. Es decir, los incidentes van a tener una especialidad, es lo que me está diciendo ahí, y el técnico
va a tener una especialidad, una o varias. Bueno, ¿quién se encarga de dar el alta, baja y modificación de los técnicos? El sistema. El usuario que usa el sistema va a tener que decir yo doy el alta, la baja o la modificación de un técnico. Pero es el usuario que utiliza el sistema, ¿sí? No es que una inteligencia artificial llamada recursos humanos va a hacer ese alta, baja y modificación de por sí sola. Entonces yo en el sistema debo tener un menú quizás que me diga registrar técnico, modificar técnico. Podría, si yo quiero, puedo llegar a tener un usuario del sistema, que ese usuario del sistema tendría un rol y ese rol sería administrador, recursos humanos, pero eso ya sería si al sistema le pondría una contraseña para ver quién lo está usando y tendría que registrar cada uno de los incidentes. Bueno, a ver, ¿quién lo registró? ¿Es para este cliente? ¿Es para este técnico? ¿Y quién lo registró? El usuario registrado en ese momento. El usuario registrado en ese momento tendría un rol, que su rol sería recursos humanos, mesa de ayuda, exacto, ¿sí? O sea, exacto. En ese caso habría que hacer un login, que en este caso no se los estamos pidiendo, nos estamos concentrando en otra cosa, ¿sí? Pero por eso yo les pregunté por qué pusieron ese, a los que pusieron el mesa de ayuda y recursos humanos, ¿por qué lo pusieron? Para ver si por ahí lo pensaban de esta manera, ¿sí? Lo pensaban de la manera de decir, bueno, tengo un usuario registrado y ese usuario tiene rol, pero no sería lo importante. Lo importante acá es el incidente que tiene una especialidad. Además el usuario de puntuación del servicio. Sí, bueno, pero eso, digamos, a lo que vamos es que, más allá de que sí, esas cositas las tenemos que tener en cuenta, nos tenemos que basar en las preguntas que tenemos que responder. Y las preguntas que tenemos que responder es cuántos técnicos, por ejemplo, tienen una especialidad o resolvieron incidentes de una especialidad. Entonces tenemos técnico, tenemos especialidad, ¿sí? Y acá es donde vienen esas clases que yo les dije que tendría aplicaciones y sistema operativo. Yo, en mi caso particular, que no significa que sea el modelado correcto, digamos, o el modelado que ustedes hagan, esa especialidad le diría, bueno, esa especialidad es de este sistema operativo para esta aplicación. Entonces, si yo tengo un problema, por ejemplo, que no quiero hacer una actualización del Tango y no lo puedo hacer, mi problema sería de la especialidad que tiene el aplicativo Tango y el sistema operativo que yo uso, en este caso Windows. Entonces, de esa manera, especialidad, yo la armaría con aplicación y sistema operativo. Bien, acá me dice Luis, en vez de una clase especialidad, que el técnico tenga un atributo especialidad. Sí, en realidad atributo. Tendría que ser una clase, porque yo después tengo que filtrar por especialidad. Tengo que saber cuántos técnicos tienen esa especialidad, que esa especialidad me resuelve el problema, chicos. O sea, fíjense en que en una parte o enums. Sí, podría ser también enums, pero ¿qué pasa? Los enums yo no puedo registrar una especialidad nueva, ¿sí? En cambio, yo teniendo una clase, le puedo decir al usuario, digamos, el usuario del sistema puede crear especialidades como quieras y persistirlas en base de datos, ¿sí? Entonces, depende hasta dónde quiero que llegue mi dominio o hasta dónde quiero hacer mi dominio, ¿sí? Recuerde que los enums son datos específicos y no puedo, digamos, modificarlo. Especialidad en una lista. Claro, los técnicos tendrían una lista de especialidades, porque no tendrían una sola, sino que tendrían una lista. Y esa especialidad, si no lo quiero agrandar con aplicación y sistema operativo, sí tendría que tener esa especialidad una denominación. ¿Sí? Em, puede ser una clase especialidad con un array con diferentes especialidades. Sí, en realidad no sé si lo complicaría tanto de una clase array con un array de tipos de especialidades. Yo lo pondría especialidad con un nombre y una descripción en todo caso si lo quiero tener más detallado. Y si lo quiero modelar más, a esa especialidad le pondría, bueno, qué sistema operativo corresponde y a qué aplicación corresponde, como para agrandarlo más, ¿sí? Pero bien, la cuestión es que la clase especialidad la tengo que tener porque necesito filtrar después los técnicos por esa especialidad.
Bien, y fíjense en que acá dice, cada técnico tiene una o varias especialidades, o sea que puedo tener una lista de especialidades. Lo hice así en la base de datos, técnico, cliente, incidente, problema y especialidad. Sí, sí, para mí te estarían faltando unas clases que vamos a ver ahora, por ejemplo, técnicos y clientes. Técnicos y clientes serían lo mismo, básicamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque técnico como clientes son personas. Entonces, heredarían de una clase persona. Bueno, ¿cómo mapearíamos esa clase persona a la base de datos? ¿Una por cada tabla o una sola tabla que tenga un tipo? ¿Sí? Pero está bien, tendríamos dos clases, técnicos y clientes, ¿sí? Porque después dice, el área comercial es responsable de incorporar nuevos clientes a la empresa. O sea que ahí me está diciendo que tengo la clase clientes, ¿sí? Y administra la alta, baja y modificación de cada uno de ellos. O sea que necesito la clase cliente. Y después dice lo de los incidentes. Más allá, cuando habla del ciclo de vida, fíjense en que dice que lo primero que hace la mesa de ayuda es pedirle los datos del cliente. O sea que primero yo tengo que pedir los datos del cliente, ver si está registrado, si no está registrado, quizás registrarlo. Y después le tengo que me tiene que mostrar los servicios que el cliente tiene contratados. Y ahí, por ejemplo, en lo que me dijo Dante, en ningún lado me puso la clase servicios. ¿Dónde entraría en esa clase servicios, Dante, dentro de las bases de las tablas que vos hiciste en la base de datos o de tus objetos? Porque en todo caso, si yo, cliente, tengo el servicio que me ofrece la especialidad de tener Windows y Tango y quiero resolver un problema de SAP, eh, me va a decir que que no tengo ese servicio contratado, ¿sí? Porque lo que me está diciendo es que el cliente tiene ciertos servicios contratados. Entonces, ese servicio ya me está identificando que ese servicio es de una especialidad en particular, ¿sí? Fíjense en que no son dos o tres clases. Servicio es de una especialidad, ¿sí? Bien, la base de datos, Pablo, se arma sola en realidad. Solamente vos tenés que ponerle el nombre a la base de datos y con la conexión automáticamente lo armás, ¿sí? Bien, servicios en realidad es un servicio contratado del cliente. ¿Por qué lo separaría de especialidad? Porque servicio tiene una especialidad, va a tener una fecha de vigencia de ese servicio, va a tener un estado si está pagado o no el servicio, porque yo puedo contratar el servicio, pero no lo pagué, entonces el servicio no está habilitado aún, ¿sí? Bueno, puedo llegar a tener un montón de cosas más de servicio, pero sí me dice que tengo que ver si el cliente cuenta con ese servicio. Que cuente con ese servicio significa que ese servicio dentro de ese servicio está incluida esa especialidad que el cliente me está diciendo que tiene problemas. Bien, y dice, solicita que informe de por cuál de estos servicios desea reportar un incidente. O sea que de todos los servicios del servicio que tengo, todas las especialidades que tengo contratadas, bueno, de cuál de esas especialidades voy a reportar el incidente. Y va a ser de la especialidad sistema operativo y Tango, listo, selecciono esa especialidad. Y ahí creo el incidente. Ya el incidente tiene cliente, tiene especialidad y ahí, sabiendo la especialidad, puedo buscar los técnicos que tengan esa especialidad. Los técnicos que dentro de la lista de especialidades tengan esa especialidad. Por eso digo que especialidad no sé si tanto un menú, sino que tendría que ser un objeto, ¿sí? Bien, una vez que tengo los técnicos, ahí le asigno al técnico que va y el técnico informa cuando eso ya está resuelto, ¿sí? Básicamente eso es lo que dice acá. Y fíjense en lo que nos pide. Dice, bueno, ¿cuál fue el técnico con más incidentes resueltos? ¿Cuál fue el técnico con más incidentes resueltos en una determinada especialidad? O sea que tengo que filtrar por especialidad. Problema también sería una clase. ¿Por qué? Porque ese incidente debería tener un problema. Y ese problema, ¿cómo está compuesto? Y el problema está compuesto por una descripción, por un tipo de problema. Yo puedo decir que el tipo de problema puede ser, si quieren, pueden ponerlo como un enum, ¿sí? ¿Por qué tipo de problema? Y porque el problema puede ser de tipo de actualización, de tipo de arranque del programa, digamos, puede llegar a tener un tipo. Y a su vez,
El problema tiene una dificultad, porque dependiendo de la dificultad puedo llegar a ponerle una hora o un tiempo estimado, ¿sí? Problema exacto, es el mismo caso que especialidad, sí, 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 sí. Pero a ver, esto es una manera de hacerlo, ¿sí? El dominio es muy grande y lo podríamos extender muchísimo. Lo que yo les pido es, o sea, ustedes ya hicieron el modelado y lo que yo les pido es lo siguiente, es que ese modelado que ustedes hicieron lo puedan empezar a mapear a la base de datos y puedan, eh, sí, sí, ahí lo vamos a ver, Dan. Y que también esos objetos que ustedes mapeen a la base de datos, lo puedan listar, los puedan traer y me los puedan mostrar para que los pueda elegir, ¿sí? En primer lugar, fíjense en que lo primero que yo digo es que yo soy el usuario del sistema, entonces necesito tener un menú o algo que me muestre. Y acá vamos a la primer clase, que era donde hicimos el repaso general de Java. Cuando hablamos del repaso general de Java, esto no lo vamos a tener en cuenta. Yo esto después se los voy a subir, ¿sí? Porque no está subido, no está actualizado esto. Fíjense que está todo en verde. Bien, cuando hacemos el repaso de Java, lo que estoy usando acá es el escáner, que el escáner es simplemente para poder escribir, que me tome lo que yo estoy escribiendo por consola. Estoy declarando una variable opción, ¿sí? Y esa variable opción es un entero, que es el que yo le voy a pedir al cliente que haga. En este caso puse un menú chico de 5 opciones, pero vamos a tener que poner seguramente más. Le hago un system print para que me muestre menú principal y digo, ¿qué voy a hacer? Registrar cliente, registrar técnico, mostrar cliente, mostrar técnico. También tenemos el registrar especialidades, porque si decimos que vamos a tener especialidades, voy a poder registrar una especialidad. Voy a poder, si quiero registrar un incidente, ¿sí? Como número 6 voy a poder registrar un incidente. Todo, digamos, estos son las opciones que ustedes me van a dar como usuario, ¿sí? Registrar incidente. O sea, yo, usuario final, usuario del área de recursos humanos, bueno, ¿qué voy a hacer? Quiero registrar un cliente. Bueno, voy a ingresar la opción número 1. Esa opción, ¿cómo la ingreso? Yo acá tengo, digamos, todo el System No Print, recuerden que es para imprimir. Lo que hago es con el escáner Next In, tomo lo que tengo en el teclado, en la consola. Como es un entero lo que yo voy a ingresar, por eso le hago el Next In, ¿sí? Y esta va a ser la opción. Dependiendo la opción que yo haga, es lo que voy a hacer. Sin saber repository, sin saber controller y todo eso, ¿yo qué diría? Tendría un select case, un switch, en donde evalúo esa opción y dependiendo cómo evalúo esa opción, tengo diferentes alternativas. En el caso que seleccione uno, voy a agregar cliente. En el caso que seleccione dos, agregar técnico. No lo vimos en el curso los endpoints, pero sí lo pueden hacer, o sea, yo no tengo problema en que lo hagan. El tema es que el repaso que yo estoy haciendo es básico de lo que vimos en el curso, ¿sí? Esto, lo que yo les estoy mostrando con el curso que tuvimos, lo pueden hacer. Simplemente, por eso no me quiero meter en esos temas, pero el que sabe usar endpoint y los quiere usar, los puede usar. El que sabe usar pantalla gráfica y le quiere usar, lo puede usar. Lo que estoy haciendo es un pequeño resumen de lo que vimos en el curso que todos lo deberían saber utilizar. Bien, entonces, dependiendo de la opción que yo busco, que yo selecciono, es lo que busco, ¿sí? Yo acá puse agregar técnico y no lo llamé a ningún lado, lo mismo que, bueno, agregar cliente, yo sí lo estoy llamando un controlador, ¿sí? Que ya lo vamos a ver por qué puse ese controlador. Pero acá lo que haría es llamaría al método dependiendo la opción que yo ingresé. Vamos a ver cómo hacemos el agregar cliente, que si hacemos uno, vamos a tener que hacer todo. Si yo ya digo que voy a agregar cliente, me estoy diciendo a mí misma que voy a tener el objeto cliente. Bueno, ¿cómo hago? Tengo una carpeta model y en esa carpeta model mapeo, digamos, hago la clase cliente. Pero no solamente la clase cliente, también voy a tener la clase técnico, como hablamos recién. Y esta clase, tanto cliente como técnico, son lo mismo, son personas. Entonces voy a tener la clase persona. Y ahí ya estaríamos hablando de herencia. ¿Cómo mapeamos la herencia o cómo hacemos la herencia? Bueno, voy a tener la clase persona. Esta clase persona yo le puse la @entity porque va a ser una entidad que va a estar mapeada. Y le dije que la voy a guardar en una tabla persona.
Para no complicarles la vida, les estoy diciendo la estrategia que voy a utilizar va a ser una tabla simple. O sea, en una misma tabla voy a tener a mis clientes y a mis técnicos. Entonces acá en la estrategia de persistencia de la herencia le estoy diciendo que va a ser una tabla simple, ¿sí? Aparte de eso, le estoy diciendo que esa persona va a tener un ID. Ese ID, ¿cómo se va a generar? Va a ser una secuencia, o sea, y se va a generar por secuencia, y le puse el nombre de la secuencia, ¿sí? Esto, en realidad, si yo no se lo pongo el nombre, me lo hace automáticamente. Si no, mayormente yo estoy acostumbrada a ponerle el nombre de la secuencia con la que estoy trabajando, ¿sí? Pero esto es para el ID. Si no tengo el ID, me va a dar un error. El ID se lo estoy poniendo en la clase persona y estoy diciendo que es una única tabla. ¿Por qué digo esto? Vamos a la clase cliente. La clase cliente, le digo que es mi clase, le digo que extiende de persona y fíjense en que acá no les estoy diciendo que tiene el ID, ¿sí? No les estoy poniendo el arroba ID, ¿sí? ¿Por qué no les estoy poniendo el arroba ID? Porque ya se lo puse en la tabla persona. Entonces, al tenerlo en persona, y fíjense en que acá la tabla de cliente va a ser persona porque es una única tabla, estoy haciendo herencia pero formando una única tabla. Como es una única tabla, el ID solo va acá. La diferencia entre el sequence y el identity es que en algunas bases de datos me da error cuando pongo el identity, ¿sí? Me dice que no, o sea, cuando quiero migrar, no cuando la estoy creando. Si yo creo la base de datos con identity, está. Pero si yo quiero migrar de una base de datos a otra, lo que me pasó es que quería migrar de Postgres a MySQL, yo tenía identity, y identity era propio de la base de datos, o sea, se arma como con unas propiedades propias por así decirlo, de la base de datos. Entonces, cuando él quise migrar a MySQL, me dio un error. Por eso le puse sequence. Pero si no migra en base de datos, es lo mismo. Lo mismo que ahí, en vez del generation type sequence, pueden poner auto y también se los va a generar. La clase pasada vimos el auto y también se lo generó, ¿sí? O sea, pueden poner cualquier estrategia. Yo simplemente les estoy dando un ejemplo, ¿sí? Ahí dice, profe, en la herencia de tabla por clase, cuando hago un find me trae solo los atributos de la clase padre, que no está mapeada en la base de datos, pero no lo de la clasería. Es que en realidad cuando haces una clase por tabla, le tenés que hacer un join, digamos, a los atributos le tenés que hacer le tenés que poner eh, a ver, esperen, vamos por parte que ahí veo que en el chat. ¿Por qué no, Martín, te respondo a tu pregunta primero. ¿Por qué te trae solo los atributos de clase padre? En realidad, eh, te debería traer los de clase hijo, ¿sí? Yo trabajo o una tabla simple o trabajo también uno por cada clase y no he tenido problemas de que me traigan los atributos de la tabla y de la clase hijo. Habría que ver cómo está llamando vos a los hijos, digamos, habría que ver el código, ¿sí? Para ver si está faltando algo en los atributos o en la clase de hijo que por cual no te trae esos atributos, ¿sí? Eh, acá, bueno, ahí vi que Francisco respondió a lo que dijo Mario, ¿por qué usamos private long y no private int código? En realidad el long, bueno, ahí dice, sí, sí, se usa el long para no estar limitado con el número de registro, es verdad. Recuerden que todo lo que nosotros no, en base de datos, Mario, no son todos los datos infinitos, ¿sí? Todos los datos tienen un número máximo. Entonces, llega un momento que si llegan a ese número, no van a poder guardar más en la base de datos. Entonces, por eso casi siempre se trata de tener un número extendido, ¿sí? Si eso propio, digamos, cuando vean en la base de datos los tipos de datos, fíjense en que no todos tienen, no son infinitos, ¿sí? Siempre son acotados. Bien, entonces, volvamos a esto. Tenemos la clase persona, estamos diciendo que vamos a hacer una sola tabla y le estamos poniendo el ID en persona. Entonces, cliente, lo único que hago es que estoy extendiendo de persona, ¿sí? Entonces no le pongo el ID porque ya lo tiene la clase padre, porque va a ser una sola tabla. Si no fuese una sola tabla, sí le tendré que poner el ID acá,
¿sí? Y la clase técnico también digo que va a extender de persona, pero lo que le estoy diciendo acá es que técnico extiende de persona, pero va a tener una lista de especialidades. Y esa lista de especialidades, fíjense en que la relación es many to many. ¿Por qué many to many? Porque le estoy diciendo, un técnico puede tener muchas especialidades y esas especialidades las pueden tener a su vez muchos técnicos, ¿sí? Y fíjense en que acá les estoy poniendo a qué entidad mapea, ¿sí? ¿Cuál es la cascada que voy a utilizar? Que le puse cascada all. Y a lo último le puse algo que está en las diapositivas extras, ¿sí? Que tenemos de modelado objeto relacional, que es el fetch, el fetch, ¿sí? Que le puse lazy. ¿Qué significa lazy? En el sentido es para que no me cargue todos los objetos que tengo, para que no, pues, digamos, cuando yo traigo técnico, me va a traer técnico, me va a traer especialidad, y si especialidad tiene, y sistema operativo, me va a traer sistema operativo, y si sistema operativo a su vez tiene algún otro objeto, me va a traer ese objeto. Entonces se me empieza a llenar la memoria de un montón de objetos que en realidad no los necesito ahora. Yo simplemente con tener el técnico y la especialidad es suficiente. Si quiero ver más de la especialidad, entraría al objeto especialidad. ¿Sí? Entonces, por eso se agrega este fetch acá, que lo que hace es determinarme cómo voy a traer o a cargar en memoria cada uno de los objetos relacionados, ¿sí? Eso se los puse acá en el ejemplo como para que ustedes lo vean cómo se utiliza, ¿sí? Bien, y fíjense en que acá no puse el join, no puse nada, simplemente le dije a la clase persistencia que va a ser un many to many, ¿sí? Ya vamos a ver cuando esto se ejecute cómo me lo mapea en la base de datos. Bien, y en especialidad, ya que tenemos la clase ahí especialidad, en especialidad simplemente le dije que la voy a llamar especialidad, voy a tener un ID que va a ser autoincremental y va a tener un campo nombre, ¿sí? No les puse nada más especialidad, no le puse qué especialidad conoce los técnicos ni qué especialidad tiene una lista de técnicos, ¿sí? Bien, bueno, al decir que voy a persistir especialidad, cliente, técnico y persona, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a mi clase Persist XML y le tengo que decir que voy a estar persistiendo persona, cliente, técnico y especialidad, ¿sí? Fíjense en que yo digo, bueno, pero estoy haciendo una sola clase de persona, listo, pongo persona, no, porque cliente y técnico también son unas entity, aunque las tablas sean una sola, ¿sí? Y acá vienen las preguntas de esa clase en donde decíamos, todo lo que sea @entity no siempre es una tabla, y no, en este caso, cliente y técnico son @entity porque son una entidad a persistir, pero no es una sola tabla. No es una tabla, perdón, sino que la tabla es la tabla persona. Entonces, en estas tres entity, el @entity me genera una sola tabla, ¿sí? Le quise dar este ejemplo justamente para que vean esto. Bueno, vamos a ver si esto está bien, me debería ejecutar, me debería mostrar el menú y vamos a ver lo que me hace con la base de datos, ¿sí? Vamos a darle play a esto, simplemente para ver que no me genere ningún error. Ahí, creo que le di play como 2 veces. Bien, sí. Bien, fíjense en que ahí no me generó error y me mostró el menú. Ya vamos a ver qué hacemos con el menú, ¿sí? Pero esto vamos a ver cómo me lo mapea en la base de datos. El persistent cuando se ejecuta ya crea las tablas. ¿Por qué las crea las tablas, chicos? Porque acá, fíjense en que tengo donde están las propiedades del persistent, yo estoy diciendo que acá la generación, ¿sí? Que me cree esas tablas que no están, ¿sí? Entonces automáticamente me crea esos datos. Bien, si yo acá dejo de compartir esto y voy a compartir la base de datos. Bien. Fíjense en que en la base de datos de Argentina Programa yo tengo, bueno, empleado y fichaje era que me quedaron del ejemplo anterior, ¿sí? Tengo persona, tengo especialidad y tengo una tabla intermedia que me hizo de persona especialidad. ¿Yo creé esa tabla? ¿Creé ese objeto intermedio? No, en ningún lado lo creé. Pero como tengo el @many to many, automáticamente me creó esta tabla intermedia. Y si yo voy a la tabla persona,
Yo tengo cargado unas personas ahí. Fíjense en lo que me dice. La profe. tabla persona tiene un campo data type, ¿sí? Y este campo data type es el que me dice qué objeto es. Este cliente yo no se lo pongo, sino que este cliente es el objeto al cual pertenece esta tupla de esta tabla, ¿sí? Esto se lo pone automáticamente. El ID me lo autogenera y el código es todo cero porque no le modifique el código, ¿sí? Y el nombre es el que ingresa. Y si yo me voy a la tabla persona especialidad, fíjense en que, bueno, no tengo nada, pero tendría técnico ID y especialidad ID, ¿sí? En este caso no cargué ningún técnico. Persona sí, acá tenemos ID. Este ID, 123, es el ID de persona, que les dije que era autosecuencial, ¿sí? Y en especialidad, bueno, no tengo ninguna especialidad registrada, fíjense en que es el ID y el nombre únicamente, ¿está? Entonces, de esta manera, fíjense en que resolvemos el problema de las tablas intermedias. O sea, no necesito mapear un objeto intermedio, no necesito crear la base de datos, decirle, no ponerle el join y eso. Automáticamente, con el arroba many to many, me crea esta tabla intermedia en donde me dice técnico ID y especialidad ID. No me dice persona ID. ¿Por qué? Porque en realidad no, la persona no tiene especialidad, el técnico tiene especialidad, ¿sí? Bueno, ahora vamos a volver al código y vamos a ver cómo registramos. Les voy a mostrar cómo registramos cliente y vamos a ver de hacer otro registro, ¿sí? De alguna de las otras clases. ¿Cómo registramos el cliente? Acá en la opción yo puse PC agregar cliente. ¿Y qué es este PC, profe, que usted puso acá? Si vamos más arriba en el main, yo ese PC lo definí. Estoy compartiendo, ¿verdad? ¿Están viendo el código? No, No. profe. Ah, claro. Con razón, por eso no. Yo digo, no veía ahí la cosita y no me iban a entender nada. Ahí está, ahora sí. Ahí se ve. Ahí sí. Bien, perfecto. Fíjense en que acá en el main yo tengo PC agregar cliente. O sea, no le dejé así el agregar cliente solo, sino que le puse PC punto. Ese PC, ¿a qué me refiero? Pues si vamos más arriba, fíjense en que acá tengo PC y este PC me dice que es una instancia de persona controla. Yo hice, ¿sí? Un paquete, fíjense en que hice una carpeta controller y en esa carpeta controller le hice una clase persona controller. ¿Y por qué hice esta clase persona controller? Esta persona controller la hice para no tener todo en el main, ¿sí? Para sacar código del main y esta persona controller me va a controlar mi repositorio y digamos, mi repositorio de persona y ese repositorio de persona me va a controlar las clases. Es para delegar responsabilidad. Esta clase persona controller va a ser la encargada de registrarme las personas. Entonces, ¿lo pongo en el objeto? No, en el objeto persona no va el registrar, porque el objeto persona es el objeto, no tiene que saber registrarse. Lo tiene que hacer un controlador. No entendí, no es que lo tienen que hacer como yo lo hago, yo simplemente lo hago de esta manera como para organizarlos un poco, ¿sí? Si ustedes quieren organizarse de otra manera, no hay problema, ¿sí? Si, Profe, si disculpe. ustedes, sí. ¿Este material que está armando usted lo va a cargar en la página como para que lo podamos ir viendo? Sí, este material, o sea, esto es el mismo proyecto que ustedes tienen Sí, arriba sí. en el kit que di la clase pasada. No está subido, yo ahora se los voy a subir para que ustedes lo puedan descargar, ¿sí? Está bien. Yo estoy en el grupo 10 ahora. Yo creo que le mandé el... Sí, me has mandado a que cambiaron de Perfecto. grupo. En realidad ustedes háganlo como ustedes quieran, chicos, respondiendo a lo de Sebastián, ¿sí? Yo les estoy dando una forma, pero no significa que sea la mejor. Si ustedes lo quieren poner todo en el Mind, lo ponen todo en el Mind. Si ustedes lo quieren organizar de otra manera, lo organizan de otra manera. Si ustedes lo quieren hacer con Spring Boot, lo hacen con Spring Boot. Simplemente para los que, porque veo en lo que me mandaron que hay personas eh, el IDE el que quieran ustedes. Yo los hice en IntelliJ porque ya había cargado el otro proyecto en IntelliJ y quedó IntelliJ, pero lo pueden hacer en cualquier IDE, ¿sí?
Yo los dejo libre a que ustedes desarrollen, ¿sí? La programación es libre, la programación ustedes tienen que crear y hacerlo con lo que ustedes se sientan más cómodos. Eh, pero yo lo que estoy haciendo, para aquel que no sabe nada, creo que de esta manera puede empezar a programar de una manera más ordenada, ¿sí? Pero no significa que se quede siempre así. Uno tiene que ir avanzando en la programación, ¿está? Entonces, lo pueden ustedes ir haciendo. Sí, Spring Boot te va a dar varios errores, bueno, pero eso lo tenés que ir viendo. No es un curso de Spring Boot, por eso por ahí no nos concentramos en eso. Lo que yo quiero es que ustedes entiendan las bases y que lo puedan hacer. Que el que no sabe programar nada, no entiende Spring Boot, no entiende otra cosa, que de esta manera lo podamos hacer. Entonces, en el Persona Controller simplemente es una clase que no está mapeada, no está en la base de datos y que va a ser la encargada de hacer el registro de cada una de las personas, ya sea técnico o sean clientes, porque ambos son personas. ¿Y qué es lo que le puse a este Persona Controller? A este Persona Controller yo le dije, bueno, si eso me va a controlar a las personas, se va a controlar lo que yo puedo hacer con las personas, si puedo registrar personas o buscar personas, voy a tener que usar un persona repository. ¿Por qué? Porque dijimos que el repositorio es el que me controlaba el acceso a la base de datos, ¿sí? Entonces, lo que hice fue crearle un atributo, en realidad un atributo, crearle un objeto dentro de persona controller que se llama persona repository, que la llamé PR para resumir, ¿sí? Bien. Y ese persona repository, simplemente ya vamos a ver cómo lo cargo y todo eso, pero simplemente ese persona repository es el que me va a permitir a mí el acceso, ¿sí? Em, bien, cuando yo creo el persona controller, cuando instancio esta persona controller, automáticamente le digo que me cree un persona repository para tener la estructura, ¿sí? Bien. ¿Y cómo hago para agregar un cliente? Bueno, yo tengo el método de agregar cliente, que le paso el escáner, que en realidad es mi consola, es mi vista, ¿sí? Es decir, que este método yo le estoy tomando la vista. En este caso la vista es el controlador, es el escáner. Y le digo, bueno, si voy a agregar un cliente, primero ingresa el nombre y cada uno de los datos del cliente. Ingresa el nombre y este nombre que ingreso por escáner lo voy a guardar en una variable nombre cliente, ¿sí? Fíjense en que no le puse el next in, sino que le puse el next porque es un string. Y este nombre cliente, en este caso solamente el cliente tiene un atributo, ¿sí? Pero acá serían todos los atributos. Y este atributo es el que lo tengo que setear en el objeto y ese objeto se tiene que persistir en la base de datos. ¿Cómo hago para persistirlo en la base de datos? Como, si vimos la clase pasada, ¿qué vimos? Tenía que empezar una transacción y terminar una transacción. Entonces le digo, bueno, yo tengo el repositorio, sí, PR es mi persona repositorio. Voy a tomar el Entity Manager, ¿sí? El Entity Manager que tiene persona repository. Voy a comenzar agarrar una transacción y comenzar. Y voy a usar el método insertar que tiene este persona repository. ¿Y qué le voy a pasar? Una nueva instancia de un objeto cliente. Y ese objeto cliente lo estoy creando con el atributo de acá. Esto sería lo mismo, chicos, que yo haga cliente, new cliente, y que después acá diga cliente.set nombre, nombre cliente, ¿sí? O el scanner next, ¿sí? Yo acá tengo el objeto y acá en vez de decir new, lo que podría haber hecho acá es ponerle cliente, ¿sí? De esta manera, esto es lo mismo. Yo lo único que hice fue simplificar. En vez de tener tantas líneas, lo simplifiqué en una. Pero se los voy a dejar ahora así separado como para que ustedes sepan que acá estoy tomando los atributos desde la consola o desde la vista. Acá estoy creando el objeto y acá estoy persistiendo el objeto, ¿sí? Una vez que persistí el objeto, le digo que el cliente se agregó con éxito, ¿sí? ¿Y qué es lo que tiene este insertar? Esto es exactamente lo mismo que vimos la clase pasada. Yo tengo mi paquete repository donde creé personal repository
Y Personal Repository tiene todo un montón de datos. Lo que tiene primero es un Entity Manager, ¿sí? Que es el gestor de la base de datos. Y después tengo los métodos de buscar un cliente particular, insertar, y este es el método que estoy usando, insertar persona. ¿Qué es lo que hace este método de insertar persona? Persiste la persona. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta yo? ¿Qué es lo que hice acá en el controlador? Antes de persistir la persona, tengo que empezar la transacción y finalizar la transacción. Sí, sí, el código este lo voy a dejar disponible en la plataforma, ¿sí? Si ustedes ven, los estoy orientando a lo que es el trabajo práctico integrador. Les falta todavía muchas cosas, pero estoy tratando de orientarlos para los que están perdidos o los que solamente armaron la clase, cómo arrancar, ¿sí? Bien. Entonces, de esta manera yo registré un cliente. ¿Cómo registraría ¿Cómo registraría en lugar si yo, por ejemplo, estoy en el controlador persona y en lugar de agregar un cliente, quiero agregar un técnico? Bueno, copiaría el mismo código, ¿sí? Lo único que no se llamaría agregar cliente, sino que se llamaría agregar técnico. ¿Por qué los separo? Y porque primero que es distinto lo que tengo que pedir, el nombre del técnico, ¿sí? Y acá puedo, si quiero, mostrar las especialidades y ya seleccionar las especialidades. Sí, chicos, no sé si van a llegar a ver. Recuerden que esto ustedes lo tienen que estar entregando el viernes, el mapeo. Entonces, no sé si van a llegar a terminarlo. El trabajo práctico integrador realmente fue fue muy grande, ¿sí? O sea, se quiso hacer algo muy grande pensando que por ahí vamos a tener más tiempo en el curso y la verdad que el curso fue acotado. Entonces, yo creo que van a poder por ahí llegar a mapear, llegar a hacer una que otra consulta, ¿sí? Sí, fue muy intenso. Pero Sí, bueno, sí, yo la verdad que sí. tratamos de que puedan resolver algo, ¿sí? Eh, Quizá el trabajo práctico integrador solicita muchas cosas que recuerden que yo lo que voy a evaluar es su progreso, ¿sí? Eh, yo, la idea es ver cómo ustedes avanzan. Yo vi cómo ustedes modelaron. Bueno, ahora tienen una noción más linda de lo que es un modelado, digamos más linda en el sentido por ahí más completa de lo que es el modelado, el tema de la herencia. Bueno, entonces ahora planteen esto en el trabajo práctico integrador, traten de persistirlo y traten de listar datos, ¿sí? No se vuelvan locos si no llegan al 100% del trabajo práctico integrador. Yo voy a evaluar su progreso. Lo vuelvo a repetir para que ustedes se queden tranquilos, ¿está? Bien, entonces el técnico, yo le digo, registra el técnico, en este caso acá estaría cargando el nombre del técnico y acá en lugar de crear una nueva instancia de cliente, estaría creando una nueva instancia de técnico. Fíjense que yo técnico no tenía ninguno registrado en la base de datos, ¿sí? Y lo que lo estamos haciendo ahora para que ustedes vean que esto, listo, yo acá ya tengo, creo la instancia de técnico y registro el técnico, ¿sí? Y es el cliente acá, técnico, agregado con éxito. Lo mismo que técnico es para registrar especialidades, lo mismo que para que técnico y que especialidades es si quiero registrar un servicio, si quiero registrar un incidente, si quiero registrar un problema, ¿sí? La idea es la misma, que ustedes en el controlador puedan pedir los datos, crear el objeto y persistir el objeto, ¿sí? Bien. Entonces, acá ya tenemos el método de agregar técnico, agregar cliente. Y en el repository usamos lo mismo, porque el insertar, estoy insertando persona, no estoy insertando técnico o insertando cliente. Y acá es donde viene el tema de por qué usamos repository y no DAO, porque el repository, un mismo repositorio puede trabajar o puede actuar con varias clases diferentes. No es como el DAO que es uno a uno, ¿sí? Bien. ¿Y cómo hago en el main para llamar a eso? Yo digo, bueno, acá creé una instancia del controlador, que dijimos que cuando creo una instancia del controlador, si voy al constructor, automáticamente me crea una instancia del repositorio, ¿sí? Pero esa instancia del repositorio no tiene un nuevo administrador
un Entity Manager. ¿Por qué no? Porque el Entity Manager es uno solo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago eso? Y acá en el main, yo lo que hago es setear, o sea, yo el Entity Manager lo creo acá, ¿sí? Antes del controlador, creo mi Entity Manager que es general para todos, que es el mismo método que teníamos la clase pasada, que está acá arriba, ¿sí? Y este Entity Manager, cuando creo el controlador, se lo seteo al repositorio. Fíjense que yo estoy en el controlador, getPR, tomo el repositorio y ese le seteo el Entity Manager, ¿sí? Entonces acá lo que estoy haciendo, vamos a poner, seteando el Entity Manager al repositorio, ¿sí? Y de esta manera yo ya tengo el repositorio listo para que me mapee y me guarde en la base de datos, ¿sí? Vamos a ver si esto anda. Ah, bueno, y acá me faltó en las opciones. El registrar cliente, yo le puse PR, registrar cliente, agregar cliente. Y acá quiero ponerle PC, perdón, agregar técnico, ¿sí? Entonces ya tengo agregado el cliente y agregado el técnico. Sí, lo que estoy utilizando son, en realidad estoy utilizando el Persistent XML. No es Hibernate puro en sí, ¿sí? Pero sí estoy utilizando las arrobaciones de, los arrobas de Hibernate y Persistent XML. El Hibernate Core es otra cosa, pero básicamente todo se relaciona, ¿sí? Bien, vamos, esto supuestamente tanto el cliente como el técnico me lo tendría que persistir porque acá lo tengo que me lo persista. Todo puede fallar, chicos, cliente sé que no falla porque lo probé, pero técnico no sé. Por las dudas de antemano, la profe se cubre de que todo puede fallar. Vamos a detener esto, que tengo dos abiertos, sí. Ahí vamos a detener y vamos a ejecutar. Vamos a tratar de ejecutar una sola vez. Bien, sí, una sola vez. Ahí está. Bien, entonces acá me dice, ingrese uno para registrar cliente, dos para registrar técnico. Bueno, uno voy a registrar cliente. Nombre del cliente, vamos a poner cliente nuevo. ¿Sí? Ah, bien. ¿Qué es lo? Bueno, me dio un errorcito, vamos a ver por qué. Bueno, me dice, creo que porque le puse doble. No, sí, sí cuenta los espacios, pero digamos, es todo un string, por eso me lo guardo todo como un string. Pero me dio un error porque debe ser que toqué, le di enter dos veces hasta que revisé en la máquina, porque fíjense que acá dice cliente guardado con éxito, ¿sí? Entonces vamos a ver acá, vamos a ejecutarlo de nuevo, porque bueno, ahí como lo soluciono con un try and catch, ¿sí? Vamos a registrar técnico 2, vamos a poner técnico 1. ¿Sí? Fíjense en que ahí no me dio el error, ahí la profe no tocó otra cosa. Bien, y ahí vamos a ver en realidad si registró este técnico y registró este cliente. Entonces voy a dejar de compartir acá y les voy a compartir la base de datos. Vamos a ver si todo funciona correctamente. Bueno, vamos a ver en persona. En persona, fíjense, yo compartí esto, están viendo sí, están viendo la base de datos, ¿verdad? Sí, bien. Sí, sí, estoy viendo el PHP My Administrador. Bien. Entonces, fíjense en que acá en la clase persona tengo cliente, ¿sí? Que se llamó cliente. A ver, no me... No, porque usé el scan, sí, está bien, tienes razón. Uno de los chicos que dijo no tomó no, cuando tomó el espacio, ya el scan directamente me lo sacó. Em, Fíjense que lo registró como cliente. Y el técnico, fíjense en que me lo registró como un tipo técnico y el nombre es técnico 1, ¿sí? Entonces, fíjense en que acá registré dos objetos persona, pero en realidad uno es de la clase cliente y otro es de la clase técnico. Y técnico, especialidad, no se registró nada porque todavía no tengo cargadas las especialidades, ¿sí? Entonces yo debería cargar las especialidades y asignárselas a los técnicos. Para esto, ¿qué tengo que hacer? Y el registrar especialidades es igual que el registrar técnico, que el registrar cliente. Pero lo que tengo que modificar es a la hora del técnico asignarle una especialidad, ¿sí? Para eso tengo que poder primero mostrar los datos. Entonces yo voy a tener que, cuando registre el técnico, después del nombre, mostrar las especialidades.
Vamos primero a mostrar clientes y a mostrar técnicos y después vamos con el tema de las especialidades, ¿sí? ¿Cómo haríamos eso? Y bueno, si yo quiero mostrar los datos del cliente, fíjense, vamos a tener esto acá, así tengo más espacio. Fíjense en que en el mostrar cliente también se lo digo al controlador. Yo ya en el main no pongo el control ni nada. Perdón, la búsqueda y todo eso. El main solamente me pide la opción y me delega la responsabilidad a otra clase. Entonces acá tengo la persona controller que me dice mostrar clientes. ¿Y qué es lo que tiene este mostrar clientes? Y acá es donde usamos lo que vimos en otra de las clases, que es las expresiones lambda, ¿sí? Yo tengo ya los clientes, sí, tengo los clientes, tengo los clientes, tengo que buscar los clientes. ¿Y dónde los busco? Y en el repositorio tengo un método que es buscar cliente. Entonces acá en el método buscar cliente hago la consulta donde selecciono todos los clientes. ¿Qué pasa? Si acá tuviera que seleccionar todos los clientes, Profe, el eh, PR es el persiste, digamos. el PR es el persona repositorio, Ah, ¿sí? ahí Es el está. repositorio que utilizo para el objeto persona. Lo Claro, sí, simplifique. sí. Pensé que lo estaba reduciendo, no entendía bien eso. Sí, no, por ahí uno quiere simplificar y termina no entendiendo, digamos, oscureciendo en vez de aclarando. Bien, fíjense que acá al buscar clientes yo busco todos los clientes, pero en el técnico yo tendría que buscar los técnicos que tengan esa especialidad, ¿sí? Entonces acá ya le debería pasar el buscar técnicos y como parámetro la especialidad y en el select acá poner los parámetros como vimos el de búsqueda de nombre, dos puntos especialidad, ¿sí? Entonces acá, ojo con digamos, con el buscar. Acá yo estoy buscando todos, no tengo filtros, ya vamos a ver los filtros. Entonces acá estábamos en el main, dijimos, bueno, al mostrar cliente me voy a la persona controller, el persona controller va al persona repository y me busca los clientes, todos los clientes. Esto que me devuelve acá es una lista. Si es una lista, recuerden que todas las colecciones nosotros podíamos utilizar para simplificar el manejo de las colecciones, podíamos utilizar lo que eran las funciones lambda, ¿sí? O el string. ¿Recuerdan eso? Una de las clases, creo que fue la clase 2 o 3 o 4. Bueno, una de las clases vimos lo que eran las expresiones lambda y lo que era el string. Creo que en la 2 vimos expresiones lambda y en la 3 vimos el string. Bien, entonces acá, ¿qué es lo que estamos usando? Estamos usando el stream para hacer un recorrido, para iterarlo con el for each, ¿sí? Y este for each le estamos pasando una expresión lambda porque le estamos diciendo que con cada cliente que tenga del for each, lo que voy a hacer, le voy a decir system, que me los imprima simplemente, ¿sí? Que me los imprima por pantalla. ¿Y qué es lo que me va a imprimir por pantalla? Y me va a imprimir el objeto cliente. Bueno, esperen, vamos a hacer así para que lo vean ahí. Me va a imprimir el objeto cliente. Si yo el objeto cliente no tengo el toString, me va a dar el arroba y la posición esa de memoria, ¿sí? Entonces, lo que tengo que verificar es que mi objeto cliente tenga el toString. Entonces, me voy a ir a cliente y voy a ver que abajo de todo Bien. tengo el toString, Ahí está, ahí ¿sí? está. Ah, claro. Ahí. Si yo no tuviera el toString, tendría cliente, arroba y todo un numérico. Acá lo que me va a mostrar va a ser el nombre del cliente. ¿Va a seguir siendo objeto lo que me muestra? Sí, pero lo que me va a mostrar de ese objeto es el nombre, ¿está? Entonces acá estábamos en el controller, le digo que me muestre cada uno de los clientes. Vamos a ver si esto funciona. Estoy acá en el main y vamos a ejecutar. Dijimos la opción 3, mostrar cliente. Bien, tenemos la opción 1, registrar, ya registramos, 2, registrar técnico, 3, mostrar cliente. Fíjense en que acá me muestra todos los clientes, Fernanda, Carlos, Elian y el cliente, ¿sí? Ahora ustedes me dicen, y pero profe, yo por ejemplo, para, ¿cómo hago para seleccionar ese cliente para ponerlo después en el incidente? ¿Sí? ¿Cómo lo selecciono al cliente? Tengo dos opciones, le puedo decir al cliente, le puedo decir al usuario, ingrese el nombre del cliente, la razón social y controlar si está ahí. O también lo que puedo hacer en el mostrar cliente, no solamente mostrar en el toString el nombre,
sino que puedo decir, bueno, a ver, quiero que me diga, dame el ID y, esperen, dame el ID y dame el nombre del cliente. Entonces, cuando yo lo muestre, me va a estar mostrando el ID, entonces le puedo decir, no le voy a decir a la persona seleccione el ID, pero le puedo decir seleccione el número de cliente. Y como va a tener cliente el número al lado, ¿sí? Entonces yo acá pongo 3, mostrar cliente, y fíjense que ahí me va a decir 1 Fernanda, 2 Carlos, 3 Elian, 4 cliente. Y ahora, ¿recuerdan cuando nosotros vimos los filtros que nosotros le podíamos pasar el ID y ese ID nos guardaba el objeto, ¿sí? Entonces, si yo acá quiero seleccionar un cliente, o sea, aparte de mostrar el cliente, yo acá quiero seleccionar un cliente, le puedo decir, vamos a hacer, ¿qué es lo que les diría? Vamos a hacer primero un system diciendo ingrese, en vez de saliendo del sistema, que no queremos salir. Si tengo el código tapado, le voy a decir ingrese el número del cliente o ingrese el cliente seleccionado, ¿sí? Acá, ¿cómo hago para tomar? Recuerden lo que vimos acá en el agregar, ¿sí? Que nosotros teníamos del escáner y lo tomábamos de esta manera o con un int si tomábamos la opción, ¿sí? O lo tenemos acá más arriba, acá, en opción, ¿sí? Sería lo mismo, lo único que acá sería, yo le pondría acá, esto también lo podemos pasar al controlador, ¿sí? Se lo estoy haciendo acá, después ustedes lo pueden pasar. Acá vamos a hacer un int y le voy a poner número cliente. Bien, bien, ahí está, número de cliente. Entonces acá le voy a decir, en vez de seleccione la opción, le voy a decir, si lo hacemos más rápido, hasta que a mí me ande el punto y coma, en vez de opción, acá sería número de cliente. Tomo el número de cliente y le digo al controlador, en vez de que me muestre, le voy a decir buscar cliente. Buscar cliente ID, porque yo ya sé que lo que estoy mostrando ahí es el ID, número de cliente. ¿Sí? Ahora, este buscar cliente ID no lo tengo, no tengo el método. Lo que me propone acá es que lo cree, bueno, sí, lo voy a crear. Acá estoy en el controlador. ¿Y cómo busco este cliente? Recuerden que en el repository nosotros tenemos un método. Bien, justo acá en este repository no lo hice, pero recuerden de la clase pasada, nosotros teníamos acá el método find, ¿sí? Que el método find lo que hacía era buscar un solo empleado, ¿sí? Vamos a copiarlo acá y lo vamos a pegar en el repositorio. Fíjense que si tienen uno, chicos, después van armando. Y lo estoy haciendo a propósito, así, para que ustedes vean que la profe no saca código de la galera, ¿sí? Sino de que ustedes ya tienen el código, entonces lo pueden ir armando. Acá voy a buscar un cliente, ¿sí? Buscar uno, buscar por ID. Acá voy a hacer cliente, ya no digo persona, ¿sí? Sino que digo cliente. Y este número es el número de ID que le voy a estar pasando. Entonces acá, en el controlador, cuando le digo buscar uno, ¿y qué le paso? Le paso ese número de cliente que yo tengo ahí, ¿sí? Bueno, y esto me va a devolver algo. ¿Qué me va a devolver? Un cliente. Y ese cliente lo puedo guardar en una variable o lo puedo guardar en donde yo lo necesite guardar. O si acá necesito, acá lo que vamos a hacer, le vamos a decir que me muestre el cliente, ¿sí? El cliente que me trajo. Pero si yo, por ejemplo, necesito que este cliente pasárselo al incidente, el incidente controller llamaría a persona controller y persona controller buscaría este cliente y acá en vez de no devolver nada, digo que voy a devolver un cliente
y acá digo return client. Entonces, automáticamente este cliente yo ya lo voy a tener en el método y en vez de llamarlo desde acá, lo voy a estar llamando desde el incidente control, ¿sí? Desde otro lado. Vamos a ver si este buscar cliente realmente anda, ¿sí? Bueno, vamos a ver, vamos, porque todo puede fallar, o por ahí me pude haber olvidado algo, o errado en algo. Bueno, entonces dijimos, vamos a mostrar los clientes. Yo tengo uno Fernanda, dos Carlos, tres Elian y cuatro clientes. Yo quiero el 3. Bien. ¿Qué me está diciendo? ¿Cuál es el error? En realidad, creo que ya lo deberían haber salido antes, pero bueno. ¿Qué es lo que me está diciendo? Uy, esperen que se me pasa. ¿Cuál es el error? Vamos a ver si no le muestro bien el error. Me corro esto porque yo ¿No no le lo dice ahí veo. la línea, profe, dónde está el error? Sí, sí, acá me dice la línea. Ahí La está, línea es en la treinta y la treinta y siete, siete. ¿sí? En el buscar uno. ¿Qué es lo que me dice? A ver, you have... em, bien. Es la pregunta que me hicieron al principio, que pensé que me lo iban a preguntar cuando me estaba poniendo, cuando estaba poniendo los datos. ¿Qué es lo que tengo ahí? ¿Qué es lo que me dice el error? Vamos a evaluar lo que vimos acá. Acá me está diciendo que yo voy a buscar un entero, ¿sí? Y acá en cliente alguien me preguntó, no recuerdo quién, me preguntó por qué nosotros al ID le poníamos long, ¿sí? Entonces, claro, lo que me está diciendo ahí es que yo estoy buscando un int cuando en realidad debería buscar un long, ¿sí? Entonces, en este caso, le tengo que decir cuando lo paso que me pase un long. Ya me fui. No sé si tenemos el get long. Sí, ahí está. Y este número de cliente no tiene que ser un int, sino que tiene que ser un long. Fíjense en que el error les sale. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando ustedes vayan a estar haciendo la persistencia, les puede dar un error de que, por ejemplo, no tienen ID. Entonces, cuando van a hacer persistencia de una clase que no tiene ID, les va a saltar el error, les va a decir que no tiene ID. Después, qué va a pasar? Va a decir, por ejemplo, que la clase no está persistencia. ¿Por qué? Porque no está persistida. ¿Por qué? Porque le falta tenerlo en el XML. Entonces, no solamente vean la línea del error, sino que lean el error. Acá, ¿qué es lo que le dice? La clase en log se recibe un entero. O sea, se requiere un log y se recibe un entero, ¿sí? Entonces, era lógico que esto iba a fallar. Bien, vamos a probarlo de nuevo y vamos a ver si falla. Por ahí puede fallar por otra cosa, pero por el long creo que no, creo. Bien, vamos a ir a 3, mostrar cliente, y vamos a ir a 3, que es Elian. Fíjense en que ahí me mostró el objeto Elian, ¿sí? Entonces ahí yo ya tengo, sí, también se puede solucionar con un caso, o sea, simplemente lo que hice ya directamente que me traiga el long desde el principio. Pero sí, chicos, hay miles de maneras en las cuales se puede programar y se puede modificar, ¿sí? O arreglar con el casteo, pidiendo otro tipo de datos y después casteándolo. O sea, se puede pedir hasta un string y después se castea un long, no hay problema, ¿sí? Pero lo que voy es, lo que quiero que ustedes vean hoy en esta clase es que vayan viendo cómo vamos mapeando la clase, cómo la vamos modificando, cómo vamos subiendo, digamos, cómo vamos tomando el objeto y ese objeto lo podemos pasar a otro lado. ¿Por qué? Porque yo ya tengo el cliente. Entonces eso significa que si tengo el cliente, lo que puedo hacer es asignarle ese cliente a un incidente, ¿sí? Entonces ya tengo ahí para registrar el incidente lo puedo poner al cliente. Eh, Ahora yo quiero, fíjense en qué incidente no está mapeado en mi base de datos, ¿sí? Porque no es una arroba entity. Ahora yo no lo voy a hacer. Ustedes me van a ir diciendo, yo voy a ir leyendo en el chat, cómo tengo que hacer para mapear esta clase incidente. Vamos a crear un incidente al que ya le asignamos el cliente, por lo menos, ¿sí? Vamos a ver, ustedes me van guiando. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para mapear esta base, esta clase? Chan.
Necesitamos el arroba entity, perfecto. Ay, no me acuerdo cómo se ponga en el arroba entity. Bueno, me voy a la clase persona, que ya tengo el arroba entity acá, copio, ya tengo el arroba entity, el arroba tablet. Entonces ese arroba entity, arroba tablet, ya está acá en incidente, ya tengo el arroba entity y el arroba tablet. Lo único que en vez de llamarse persona, se va a llamar incidente, mi tabla. Perfecto. Dice Luis, tengo que tener el arroba ID. Perfecto. Entonces me voy a ir a alguna clase que tenga el arroba ID y copio ya el arroba ID y lo pego en incidente. Ustedes me van a decir, profe, pero usted está copiando y pegando, copiando y pegando. A ver, evitamos errores cuando ya sabemos que algo nos anda, copiando y pegando, ¿sí? Si ustedes ya saben que les anda, copian y pegan. A veces una letrita mal que pongamos no nos anda y renegamos más, ¿sí? Yo les estoy dando el ejemplo, sé que ustedes pueden armar el trabajo práctico integrador para poder, o sea, pueden armar el trabajo práctico integrador con esto que más o menos les estamos dando, ¿sí? Bien, dijimos que el incidente va a tener un cliente. Entonces acá ya sé que le voy a poner private cliente y este es el cliente que va a tener el incidente. Bien. También faltaría un campo descripción. Bien. Está. Eh, me río sola, chicos, me río sola, perdón, pero me río sola porque les quiero hacer algo para que vean ustedes una falla, ¿sí? Que pueden llegar a tener, por eso me río porque, nada, nada, porque estoy pensando ya en qué les voy a decir para que les falle, nada más que por eso. Sí, sí, me río de mala, pero bueno, yo ya voy pensando qué puedo hacer para que esto les falle, o sea, la idea es que ustedes tengan tengan la falla. Bueno, acá la relación de cliente es uno a uno. Un incidente tiene un cliente y ese cliente va a tener un único incidente. No, exacto. La relación es one to many, ¿sí? Entonces, ¿cómo mapeamos o cómo ponemos relaciones? Vamos a ver técnico. Recuerden que el técnico teníamos la relación many to many, pero le poníamos a qué entidad, digamos, a qué tabla correspondía y cuál era la cascada. Entonces, vamos a copiar esta relación simplemente para después cambiarla y poner lo que realmente nosotros vamos a estar necesitando. Entonces, la relación ya no es many to many. Ah, la pegué mal. Esperen. Ahí está. La relación ya no es many to many, sino que es one, eh, un cliente, one to many, ¿sí? ¿Por qué? Porque un incidente puede, no, es al revés, many to one. ¿Por qué? Porque un cliente, ¿sí? El incidente tiene un cliente y este cliente puede estar en muchos incidentes. Entonces la relación es many to one, cliente. Bien, acá le decimos que la tabla va a ser cliente, la cascada va a ser all, cosa que me guarde todo, y one to many, sí, sí, del lado del cliente sería one to many. Un cliente tiene muchos incidentes. En este caso, lo estoy mapeando desde el lado del incidente, ¿sí? Bien, entonces ahí ya tenemos la relación todo. Primero debería ver si esto me lo crea en la base de datos. Y después empiezo a tratar de hacer el código para cargar, para guardar el incidente. ¿Está? Entonces, a ver. Ya tengo todo, no me falta más nada. Tengo la clase, tengo los arroba entity, el arroba table, el técnico, sí, también podría decir que tendría el técnico. El técnico sería, puedo tener atributos más, atributos menos, sí, en el incidente, pero en este caso vamos a ponerle el técnico. Ya lo tengo, técnico, bien, técnico. Y también la relación, porque un técnico puede tener eh, un incidente, va a tener un solo técnico y este técnico va a poder estar en muchos incidentes. Bien, perfecto.
Constructores getter y setter, exacto. Constructores, si no usamos el nombre, tenemos que usar constructores getter y setter. Entonces acá generamos el código get y set de todos estos atributos y generamos los constructores, ¿sí? Generamos el constructor. Ah, y si yo genero el constructor no les voy a dar, no me va a mostrar el error. Bien. Eh, bueno, a ver. ¿Fecha posible o eso se está dado? No, también sí, podría ser podríamos ponerle fecha. Eh, Acá no voy a hacer los constructores. ¿Por qué no voy a hacer el constructor? Porque yo puedo decir, bueno, listo, está, el constructor por defecto está, porque aunque no lo tenga, el constructor por defecto está, ¿sí? Pero yo puedo decir, bueno, cuando yo creo ese incidente, automáticamente le puedo decir que ya pase el cliente, ¿sí? Entonces ya lo vamos a ver cómo lo manejamos, lo vamos a dejar así. Y vamos a ver si la base de datos me lo toma así sin tener constructor, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Dejemos de pensar, en el objeto ya estaríamos. Ahora, ¿me falta algo más para poder persistirlo? Vamos a hacer esto. Voy a frenarlo, me voy a ir al main y lo voy a intentar correr. Cuando nosotros lo corremos, ahí puse dos veces, bien. Bueno, cuando nosotros lo corremos, fíjense, me tira error. Stop, cancel. Sí, ahí. Fíjense, yo lo corro y no me tira error, ¿sí? Bueno, listo, entonces está todo de 10. Bueno, vamos a ver si es así, si está todo de 10, si necesité o no necesité hacer algo más. Voy a ir a la base de datos y voy a ver cómo quedó esto en la base de datos, porque hasta ahora yo creo que quedó todo muy bien. Vamos a ver. Ajá, ¿qué pasó acá en la base de datos? No tengo incidente. Persisten XML, me dice Luis. Exacto. Yo le dije que era una entidad todo, pero nunca le dije que realmente se iba a persistir. Entonces no está dentro de mi unidad de persistencia, entonces en la base de datos no está. Y me tira error, no me tira error. Entonces yo puedo estar renegando todo un día y decir, ¿por qué no se me graba? ¿Por qué no se me graba? ¿Por qué no se me graba? Y no se grabó, ¿por qué? Porque acá no lo tenía en las persistencias, ¿sí? Se acabó la clase y se me da prueba. Bien, bueno, esta es de esta forma yo creo que ustedes, a ver, haciendo esta manera de que en la misma clase me dé errores y que lo podamos resolver, creo que es una manera de que ustedes van aprendiendo y van por ahí sabiendo cómo resolver ciertas cosas que les puede pasar, ¿sí? Entonces ahí vamos a poner el incidente. Ahora vamos a ejecutar esto y vamos a ver si así nos da todo bien, ¿sí? Recuerden que no tenemos el constructor, pero sí tenemos el arroba entity y el persistent. Vamos a ver. Bien. Fíjense, ¿me dio error? No me dio error, me mostró el menú. Bueno, voy a la base de datos, a ver, vamos a rezarle a todos los santos, cosa de que a ver si en la base de datos está. Esto creería que está, y si no está, chicos, me levanto y me voy porque ahí sí ya no sé para dónde salir. Bien, fíjense en que acá sí tenemos ahora incidentes, ¿sí? Y dentro de incidente tenemos el ID, la descripción y tenemos cliente ID y técnico ID. Y ahora, ¿se modificó mi clase persona? No sé si existe algún santo de la programación, pero ya lo vamos a tener que googlear. Bien, acá en persona, fíjense que no se modificó la tabla persona. Aunque yo dije que la relación era uno a muchos, ¿sí? Lo único que se fue es que en incidente tiene a qué cliente y a qué técnico, digamos, se asocia, ¿sí? Pero no me hizo en la tabla persona, ni tampoco me hizo esa tabla intermedia persona incidente, ¿sí? Si yo tuviera, si necesitaría tener una relación bidireccional, ahí sí debería ponerlo yo en como vimos en la clase pasada, no, en la anterior, ¿sí? Bien. Bueno, hasta ahí está todo bien.
Claro, exacto. En persona hay que hacer el arroba many to one. Entonces, de esa manera se hace la relación o poniendo el join directamente para que me haga el vínculo, digamos, me cree la clase. Hasta ahí, todo bien, creo, pero ahora vamos a ver si realmente guardo, ¿sí? Yo quiero guardar un incidente. Entonces, para guardar un incidente, vamos a primero mostrar los clientes, nosotros registramos, después que mostramos el cliente, si nosotros estamos acá y hacemos mostrar cliente, nos muestra todos los clientes y nos pide el cliente. Nosotros elegimos tres, que es el Elian, y ahí lo que hizo nos mostró el cliente Elian. Pero ahora yo lo que quiero hacer es ese cliente Elian registrarle un incidente. Esto podría tener acá una opción del menú que sea registrar, acá, registrar incidente, que el registrar incidente me haga esto. Que el registrar incidente me muestre, me pida, vamos a hacer así, vamos a ir donde iría. Este acá el 3 muestra solamente. Y dijimos que el caso es el 6, si no me equivoco, caso 6, 2 puntos. Bien. Y vamos a hacer el breve. Ya, si no es ese número, lo cambiamos. Yo creo que es el 6. Bien. Si es 6, que me muestre los clientes, que me diga que ingrese un cliente y que me busque el cliente. Y una vez que me busca el cliente, lo que voy a hacer acá es crear una nueva, voy a crear una nueva y un nuevo incidente. Pero ese incidente, ¿quién me va a manejar o quién me va a crear ese incidente? ¿Le voy a dar la responsabilidad a personal controller? Si el personal maneja el personal, es como que le estaría diciendo, no sé, al verdulero que me venda carne, ¿sí? Debería hacer algo para que haya un responsable que se encargue de estas incidentes. Exacto, debería crear un incidente controller. Entonces acá voy a crear una nueva clase, incidente controller. ¿Sí? Y este incidente controller, dijimos, a ver, ¿cómo estaba el personal controller? El persona controller dijimos que conoce un repository persona, que es la que se encarga de guardarme las cosas en la base de datos. Entonces debería tener acá un repositorio incidente. ¿Por qué? Porque persona e incidente son contextos muy separados, muy distintos y el comportamiento es distinto. Entonces acá debería tener incidente, eh, incidente repository. ¿Sí? Y este incidente repository debería ser, en este caso, como persona repository. Es decir, que debería tener el entity manager, debería poder listar los incidentes, ¿no? En este caso los técnicos, vamos a copiar todo esto y vamos a ver qué dejamos y qué no dejamos, qué necesitamos y qué no necesitamos, ¿sí? Entonces, acá. Voy a tener el entity sí, el buscar ya no va a ser buscar técnico, lo vamos a llamar buscar solo, porque si no, cada vez que copiamos vamos a tener que cambiar. Acá sería incidente, ¿sí? Y acá la tabla ya no sería técnico, sino que sería incidente. Incidente. Bien, incidente, le dejé T, esa T no. Incidente. Me detuve por lo que no entendí. Y así es la búsqueda de fallas o mejoras futuras. Sí, en realidad acá, exacto, esto es lo que pueden hacer si siempre es lo mismo y cambia solamente. Acá me está poniendo una lista de objetos, entonces podría hacer algo más, heredar de esto, de heredarlo de un repositorio general, ¿sí? No los voy a mezclar, no quiero mezclarlos en código, ¿sí? No los quiero mezclar en código. Bien, acá no le vamos a poner por el momento el de buscar uno, porque no es lo que queremos. Solamente quiero que me liste los incidentes y quiero que me inserte los incidentes, ¿sí? Incidentes. Quiero que me guarde en la base de datos, ¿sí? Incidente. Bien, incidente. Bueno, que me persista en la base de datos, el actualizar no lo voy a hacer por el momento, no me interesa, solamente quiero que me liste, me busque los incidentes y me inserte los incidentes, ¿sí? Entonces acá ya tengo el repositorio creado,
¿Qué tengo que hacer en el controller? Lo mismo que tengo acá en persona. Tengo que decir que voy a trabajar con ese incidente, ¿sí? Entonces acá le voy a decir que voy a trabajar en vez de persona repository, se va a llamar incidente repository. Y acá le voy a poner y repository. Incidente repository, incidente repository. Esto podemos hacer así directamente. Bueno, vamos a hacer así. Estos son los métodos de acceso de los get y set para no borrar tanto, es más rápido. Venir acá, hacer botón secundario, insertar o generar métodos de acceso al incidente repositorio. Bien, perfecto. Bueno, ahora vamos, ya tenemos el controlador y el repositorio. Entonces ahora nos vamos al main. En el main, busco el cliente, bueno, y después de buscar el cliente, eso lo hago con el persona control. Pero yo ahora no necesito el persona control, sino que necesito el incidente control. Entonces acá, aparte de tener mi persona controller, voy a tener que tener incidente controller, ¿sí? Mi repositorio, mi repositorio que me va a controlar eh, todos los incidentes, ¿sí? Incidente control. Bien, incidente controller va a tener, incidente controller, ahí está, va a tener el get, el repositorio de los incidentes y que le voy a setear el Entity Manager. El Entity Manager sigue siendo siempre uno, ¿sí? Y en este caso ya solo tengo lo que me controla las personas y lo que me controla el incidente. Bien, perfecto. Entonces acá, en el 6, muestro los clientes, selecciono el cliente y ahora lo que tengo que decir es a Incidente Controller, le tengo que decir me, eh, que me guarde o que me agregar incidente, ¿sí? Y ese incidente que me tiene que agregar, ¿de qué cliente es? Y es del cliente que me va a devolver este método. Entonces este método lo pongo acá. ¿Se entiende por qué hice eso? O sea, el método buscar cliente ID me devuelve un objeto. Ese objeto que me devuelve, que yo lo mostré, lo que tengo que hacer es pasárselo al incidente controller. ¿Para qué? Para que me cree un nuevo incidente con ese objeto. ¿Sí? No quiero confundirlos. Voy a crear un nuevo objeto incidente y le voy a pasar el objeto cliente. Si tuviera que pasarle el técnico, tendría que hacer lo mismo. Mostrar los técnicos, seleccionar el técnico y paso el cliente y el técnico. Pero este método no está. Bueno, vamos a crearlo. ¿Qué es lo que haríamos? Acá en Incidente Controller me crea este método donde yo le paso el cliente. Bueno, ¿y qué es lo que va a hacer acá este método? Este método, para agregar un incidente, ¿qué es lo que hacemos para agregar un cliente? Vamos acá al agregar cliente. Y el agregar cliente me decía, bueno, ingrese el nombre del cliente, todo eso que lo tenemos en el main, que lo podemos trasladar acá. Pero fíjense, creaba una nueva instancia de cliente, seteaba los datos y después persistía en en el Entity Manager, ¿sí? Entonces acá tendré que hacer lo mismo. Incidente Controller va a hacer una nueva instancia de Incidente Controller. New perdón, es incidente, porque es el objeto, ya acá estoy a nivel de objeto, perdón, me equivoqué yo, ¿sí? Estoy creando una nueva instancia del objeto, ¿sí? Incidente. Incidente. New incidente. Y este nuevo objeto que yo estoy haciendo, que estoy creando, le voy a pasar el cliente, porque ya lo tengo acá, ¿sí? Entonces en el mismo constructor le paso el cliente. Y después que creo el objeto, lo persisto, ¿sí? Lo único que acá, en vez de ser persona, en vez de ser persona repository, es el incidente repository, que es el repositorio que me va a acceder a la base de datos. Acá, ¿qué es lo que me dice? Me dice, bueno, que no tengo el constructor con cliente. Bueno, creo el constructor con cliente. Entonces acá el constructor le paso cliente y acá le voy a decir que el cliente va a ser ese cliente que le paso.
¿sí? Acá construí el objeto. ¿Está? Exacto, ahí hicimos entonces el constructor del objeto. Listo, esto debería andar. Vamos a ver si es verdad. Yo no diría tan perfecto. Para mí va a fallar. Pero bueno, vamos a ver si nos damos cuenta por qué va a fallar. ¡Oh! Y falló antes de tiempo. ¿Y por qué falló antes de tiempo? Vamos a ver cuál es el error. Vamos a leer el error. Fíjense, bueno, el error va a decir varias veces lo mismo. Pero en una parte, ¿qué me está diciendo acá? No sé si ustedes lo llegan a ver, porque a mí se me está... Dice default constructor, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo quería que falle, por eso no hice los constructores. Si nosotros no hacemos el constructor, fíjense en que antes de mapearlo a la base de datos o antes de crear este constructor que le pasaba al cliente, no había ningún problema, ¿sí? No había ningún problema porque no era necesario. Pero cuando yo creo un constructor en el objeto, donde le paso los datos, ¿sí? En donde estoy, digamos, realizando otro constructor, sí o sí necesito tener un constructor por defecto. Si yo no tengo el constructor por defecto, no, ese no era el constructor por defecto, se me fue con el que quise poner constructor por defecto y le pasé el ID. Si yo acá no tengo el constructor por defecto, el Entity Manager no lo conoce no me llega a conocer la base de datos, ¿sí? No, vamos a hacer así, lo copiamos y lo pegamos porque no me... Bien. Claro, el constructor por defecto es al que no le paso nada, ¿sí? Al que me construye o al que me crea la clase, ¿sí? Que me hace una instancia vacía. Este constructor por defecto, así como ustedes lo ven ahí, es lo que le permite al Entity Manager crear esas tablas o vincular con esas tablas. Si yo no tengo otro constructor, no hay problema. Pero si yo tengo un constructor en donde me dice que le tengo que pasar parámetros, ahí es donde va a estar el problema, ¿sí? Ahí es donde vamos a tener, fíjense que dice que no lo estoy usando, o sea, que está el vicio. No, en realidad no está el vicio, chicos, porque si no lo tenemos, nos da un error cuando quieren mapear a la base de datos, ¿sí? Esto mismo que yo les muestro acá, les puede llegar a ocurrir a ustedes. Bien, acá hay otro problema, pero no es lo del constructor por defecto. Eso mismo que yo hice con el constructor por defecto les puede llegar a pasar a ustedes cuando hacemos reportes, cuando trabajamos con Jasper Report o iReport, reportes, no está dentro del curso, pero es un error que puede llegar a ocurrirles, que me ha pasado cuando no tenemos los get y los set, ¿sí? Cuando no ponemos los get y los set en los objetos, fíjense, yo acá no estoy trabajando con Lombo, no pongo los get y los set y en la base de datos me los mapea igual, pero en los reportes no me los mapea, me da el mismo error que me dio acá, ¿sí? Que me da que me dio por el constructor. Bien, acá lo que me está diciendo es otra cosa. Acá tengo otro error. Vamos a ver, esperen que está todo tapado el error, no lo llego a ver. Me imagino cuál es, pero no lo llego a ver. Mm, bien, el get ahí, bien, está mal como tengo el get. Incident controller. Bueno, acá por eso les digo que a veces hay que ver acá. Fíjense en el get, en persona, ¿sí? Cuando yo hago, no, está bien. No, ¿por qué? Vamos a ir al Mind, todo puede fallar, chicos, denme un segundito y ya lo solucionamos. Ahí nos dice que es en el Eh, incidente de controller. exacto, en el incidente controller acá, incidente controller. Bien, en el siguiente controller yo creo que no le puse claro, no le puse constructor. Entonces lo que me está diciendo, lo que me dice es que el incidente repository es null,
¿Por qué? Porque en realidad nunca lo inicialicé. Si ustedes ven persona controller, yo en persona controller le hice un constructor, ¿ven? Y en el constructor por defecto le creo una nueva instancia del repositorio. Esto no lo hice en el incidente controller, entonces por eso me da error, ¿sí? Yo no, acá no tengo el constructor por defecto, no es por el constructor por defecto, sino es porque nunca inicialicé el incidente controller, ¿sí? Generar, vamos a poner constructor. Bien, el por defecto, así que lo vamos a borrar ahí. Ahí está. Bueno, y acá adivinando, pasa que se me tapa el código, ahí está, y no llego, ahora sí, si no lo tenía tapado, y no llegaba a ver dónde terminaba, entonces se me mezcla todo. Acá directamente lo que le voy a decir que esto es una nueva instancia de repository control. Ahí sí no debería tener problemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo acá en el main, cuando instancio el incidente controller, lo creo y después acá le digo incidente controller get a, incidente repository. Y al no estar en el constructor una nueva instancia de incidente repository, nunca lo puedo traer. Por eso me da el null, ¿sí? Eh, no sé qué pasó en el chat porque no vi las conversaciones. Ah, bueno, no es una cuestión de... Bien, bueno, entonces, ingrese la opción. Vamos a hacer las 6, registrar incidente. Bien, me dice, me muestra a los clientes, me dice, ingrese el número del cliente, 3, Elian. Bien, y ahí no sé lo que me hizo, porque no puse más información, ¿sí? No hice más nada de eso. Vamos a verificar si realmente lo registró en la base de datos. Así que les voy a dejar de compartir esto. Vamos a compartir la base de datos. Y acá, chicos, puede pasar cualquier cosa porque no sé, no lo... Ahí está, bien. Bueno, lo grabó bien, ¿sí? Ahí me grabó el incidente controller y fíjense en que automáticamente me, me seteó en cliente ID, no me puso el cliente que es, sino que me lo vinculó con... sí, ¿saben por qué no comparto la pantalla directamente? Porque tengo miedo que haga acople el Zoom. Pero sí, está ahí, hubiese estado mejor si hacía tic, tic, tic y listo. Bien, fíjense en que acá el incidente no me puso el cliente que es, me puso una referencia. Esta referencia es la foreign key, ¿sí? Esta referencia es la clave primaria del cliente en la tabla cliente. ¿Sí? Si yo le hago clic, voy a ir a la tabla cliente, el ID 3, que es Elian, ¿sí? Entonces, de esta forma, fíjense que yo ya me olvidé de decir con qué se va a vincular la clave foránea de uno, con la clave primaria de otro. Esa clase que vimos del Workbench, en donde yo tenía que una cosa se mapeaba con otra, digamos que una tabla se mapeaba con otra y que tenía que pensar cuál era el foreign key y eso, acá ya me olvidé. Yo estoy trabajando con la base de datos, estoy registrando cosas en la base de datos, pero en realidad lo único que estoy haciendo es pensando en objetos, trabajando en objetos, ¿sí? Cuando yo acá a mi objeto incidente, ¿sí? Cuando a mi objeto incidente yo le estoy seteando el objeto cliente, automáticamente la base de datos que hace el Entity Manager, en realidad, ¿qué es lo que hace? Toma el ID de cliente y me lo pone en una clave foránea en la tabla incidente, ¿sí? Entonces, de esta manera, yo lo único que hago es pensar en objetos. ¿Quién se encarga de hacer todo mi diseño de base de datos? Y se encargan las anotaciones con las que yo manejo acá. Le puse un many to one y automáticamente me puso en la tabla incidente me puso la clave foránea a cliente, ¿sí? De esta manera es como ustedes tienen que hacer el trabajo práctico integrado, ¿sí? Esto es lo que yo quiero ver. Yo quiero que poder registrar por ahí clientes o por ahí no registrar clientes, pero los tengo que tener registrados para poder buscarlos y poder poner un incidente. Registrar los técnicos, buscar clientes, buscar los técnicos.
Una cosita más que no les di la clase pasada, que creo que fue por una omisión mía, me olvidé. Ah, no, era porque estaba con muchísimo dolor de cabeza. Recuerdan que ya lo último ya ni sabía lo que decía. Sí, sí, mil disculpas por eso, pero cuando me agarra el dolor de cabeza me pierdo. Bien, la clase pasada yo les dejé, para que también tengan en cuenta, en empleado repository, abajo de todo, les dejé unas búsquedas más avanzadas, ¿sí? Yo acá les había mostrado la búsqueda por nombre, en donde yo pasaba el parámetro y con los dos puntos, mostrábamos qué parámetro era y acá lo buscábamos, ¿sí? Y combinábamos estos datos. Pero también hay otra forma de hacer consultas utilizando predicados, ¿sí? Los predicados lo que me permite es crear, digamos, consultas más, digamos, más armadas a lo que es objeto. Y esas están acá, donde dice buscar, por ejemplo, ¿sí? Yo acá le paso el objeto empleado y acá lo que les estoy diciendo es que este empleado, esperen que se me va el código a mí, ahí está. Yo acá creo la consulta, ¿sí? Yo digo que voy a consultar la tabla de empleados. Bueno, y esa tabla de empleados le voy... Sí, sí, la clase ya voy en el horario de las 7 ya la subo. Sí, chicos, sí, para las 4 de la tarde. Ustedes no tienen la clase porque ya a las 4 tiene que estar grabada. eh, Mándenme un mensajito porque por ahí se me pasa y yo se las habilito. Pero sí, ya hoy va a estar la clase porque ustedes lo necesitan a esto para el trabajo práctico integrado. Em, Bien, esta clase con predicado, yo lo que digo es, esta es mi consulta, ¿sí? Donde yo directamente estoy diciendo a esta consulta de la tabla empleados, por cada tabla empleado que hago, voy a ir agregándole predicados a esta consulta que tengo acá, a mi consulta raíz. ¿Y cómo pregunto? Y yo acá, por ejemplo, una de las opciones, porque yo a veces no tengo todos los filtros, ¿sí? Sino que lo que yo tengo es algunos filtros que el usuario registra y depende de esos filtros tengo que hacer o no el filtrado. Entonces, en este caso eso es lo que estoy preguntando. Bueno, a ver, ¿tengo ese filtro? ¿Tengo ese nombre? Si lo tengo, bueno, entonces le agrego el predicado. Fíjense en lo que hago. Predicado es lo que yo declaré acá arriba, ¿sí? Una lista de predicados. Y a esa lista de predicados le agrego un nuevo predicado. ¿Y qué le agrego en ese nuevo predicado? Fíjense, el criterio, ¿sí? Que creé acá arriba, que creé un criterio, un builder, le pregunto si es igual a esta lista, esta consulta, al nombre, ¿sí? Entonces, de esta manera lo que estoy haciendo es creando predicados a través de los criterios. No solamente, digamos, se puede crear un solo predicado, puedo crear, ahí le puse otro ejemplo, aunque no lo tengamos, varios predicados y después el where de la consulta base, de la consulta origen, le paso ese array o esa lista de predicados, ¿sí? Esto es una consulta base para que ustedes la puedan tener en el caso de que quieran hacer alguna consulta más compleja. Yo creo que con esta consulta que vimos acá, para no complejizársela tanto, van a andar bien. No es necesario utilizar predicados. Claro, los parámetros o las variables, Martín, son esos lo que vimos en el ejemplo anterior, ¿sí? Donde directamente yo pongo el set parameter y listo. Y ahí voy poniendo parámetros. Con esta consulta buscar por y le pasamos el parámetro, lo van a poder resolver al trabajo práctico integrador, ¿sí? No creo que se les complique más que eso. Pero en el caso de que alguno lo quiera investigar o que quiera trabajar con predicados, les había dejado la otra consulta más abajo, ¿sí? Entonces, resumiendo lo que quise hacer en la clase de hoy, más allá que era una clase de repaso, tratamos de usar todo lo que veníamos viendo o lo que veníamos utilizando en estas clases. En el main les dejé todo lo que es Java básico, muy poquito Java básico, pero lo que es un ciclo de while, lo que es un switch, un select case, ¿sí? Y poder rehacer un menú para poder tener acceso y hacer ciertas cosas puntuales. No significa que lo hagan así, pero es un ejemplo para poder hacerlo. Después tenemos lo del repositorio que vimos en la última clase, tenemos lo del modelado que vimos en la clase 5, creo que es 5,
4 o 5. Tenemos lo de la persistencia de datos que vimos en la clase 6 y tenemos lo del lambda que vimos en la clase 4, ¿sí? Lo del string lambda. Que en este caso, bueno, solamente llegamos a ver esto, ¿sí? Que es por cada for each hago la iteración. Pero recuerden que ustedes en el lambda también podrían decir, podrían hacer las sumas, las cantidades y esas cosas, ¿sí? Repasen cualquier cosa, esa clase que vimos, que creo que es la 3 a 3 o la 4, en donde van a poder, por ahí, en el caso que lo necesiten, para el tema de los técnicos, cuando tengan que contar los técnicos. Si no llegan a responder esas preguntas que están en el trabajo práctico integrador, lo que me interesa es que lleguen a poder registrar incidentes, que lleguen a poder registrar problemas, que puedan hacer acá, que no lo vimos, pero también lo podemos hacer, que puedan aplicar acá el patrón state, es decir, este patrón que vimos acá de state, de estado, lo podemos aplicar ¿en dónde? En incidente. ¿Por qué? Porque incidente puede tener un estado, ¿sí? Yo le puedo decir que incidente va a tener un estado. Y ese estado lo voy a manejar, ahora me va a tomar este estado, me va a tomar me toma el de patrones, ¿sí? El patrón, o sea, con dinero o sin dinero va a poder estar el incidente ahora, pero bueno, este, este incidente va a poder tener un estado, y ese estado, ¿cuál va a ser? Y acá en este caso no va a ser con dinero o sin dinero, ¿sí? El incidente, ¿qué va a tener? Y va a tener el estado resuelto, en proceso, ¿sí? Porque un incidente, yo tengo que saber si el incidente está registrado, está en proceso, está resuelto. Entonces, incidente puede llegar a tener un estado, entonces podemos aplicar acá en incidente el patrón state, ¿sí? Eh, un ejemplo. Y el incidente es el que tiene el problema, ¿sí? No, no sé si están borrando los mensajes o... Bueno, bueno, básicamente, chicos, que ya se nos está terminando la clase, les pido mil disculpas que no le di recreo, pero quería poner todo lo que pudiera para que puedan lograr tener el trabajo práctico integrador. Sí, estado se utilizan muchas tablas, pero en realidad vos vas a tener, ahí depende cómo ustedes lo quieren mapear, si una sola tabla estado, van a tener estado incidente, estado problema, etcétera, ¿sí? Bien, bueno. Dice, este trabajo final va a ser una... bien, a ver. Georgina y Luis, que me dijeron que lo mandaron y que no tienen las correcciones, yo ya ahora me fijo eh, lo que ustedes mandaron y les mando las correcciones. Digamos, les digo cuáles son las correcciones. O sea, las debería tener, no sé por qué no me han aparecido, pero las deberían tener. Ya lo voy a ver bien. En realidad, este trabajo final se va a hacer una API REST. En realidad no es que va a ser una API REST, o sea, lo que ustedes tienen que hacer es poder plasmar en un sistema lo que vimos, ¿sí? Más allá de que no tengamos la parte de front y esas cosas, lo que yo quiero es que ustedes puedan hacerlo por consola o que me puedan hacer algo así como vimos ahora, ¿sí? No les estoy pidiendo ni que trabajen con Endpoint, ni que trabajen con API REST, ni nada de eso, pero el que lo sabe trabajar y que lo quiere trabajar, no habría problema que lo trabajen, ¿sí? Lo que yo les tiré hoy en esta clase es para aquellos que están perdidos, para aquellos que la verdad es que nunca tocaron un código Java o que no están trabajando en código Java, que tengan una opción en donde ustedes puedan ver un menú, en donde ustedes puedan registrar datos, puedan mostrar datos. Ese es mi objetivo con este curso, que aquel que no sabe nada de Java pueda mostrar un menú, registrar datos, mostrar datos. Aquel que sabe de Java, que todo esto que vimos lo pueda aplicar en un conocimiento que ya tiene, ¿sí? Si ustedes ya tienen un conocimiento en Spring Boot y en base de datos, y bueno, que quizás me puedan aplicar más el tema de los lambda en las consultas, ¿sí? Que me puedan resolver eso. También vi que quizás lo que tienen esa experiencia, no sé si tienen tanta experiencia en lo que es modelado de objetos. Entonces, bueno, centrémonos en modelado de objetos. ¿Qué objetos modelo? ¿Cómo modelo la herencia? ¿Sí? Cada uno de ustedes sabe su potencial. La idea es que de este curso
les quede algo y que eleven ese potencial, ¿sí? Si no saben nada, 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 que puedan lograr hacer esto. Si saben algo, que puedan lograr hacer un poquito más. Siempre, chicos, en la vida es importantísimo superarnos a nosotros mismos. No quedarnos con decir, bueno, yo estos temas los sé y ya está. No, bueno, yo estos temas los sé y los sé de esta manera. Bueno, ¿qué puedo aplicarle de nuevo que me dio la profe? ¿Sí? Eso es lo que yo quiero para ustedes, que ustedes avancen un poquitito más, ¿sí? De lo que ya saben. En la clase yo ahora termino y la clase tengo que esperar un tiempo para que se grabe y se suba. Apenas se grabe y se suba, yo la voy a linkear. Eso va a ser cerca del horario de la siesta, calculo yo, ¿sí? Y la voy a habilitar. Lo mismo que ya estoy subiendo esto al Git para que ustedes tengan ya estas clases en el Git para que lo puedan descargar y actualizar. No se olviden ustedes de poner el presente y otra cosa más que les iba a decir. Bueno, no me acuerdo qué es lo que más le iba a decir, pero bueno, recuerden que la clase que viene exponen ustedes, ¿sí? Así que vénganse preparados los grupos como para explicarme lo que hicieron. Ese es el exponer. Si quieren hacer unas diapositivas, genial, no van a ser más de 5 o 10 minutitos y la idea es que ustedes puedan exponer, lo voy a dejar colgado el link también en la plataforma, ¿sí? Así ya les queda. Bueno, lo pasé la clase pasada, pero esta no lo pasé. La idea es que la clase que viene ustedes me expongan en 5 o 10 minutitos qué es lo que lograron hacer, ¿sí? Cuál es su proyecto, qué es lo que lograron hacer y lo que no pudieron hacer, el motivo del por qué no lo pudieron hacer. Nada más, ¿sí? ¿Sí? Eso es lo que yo quiero de la entrega, de la tercera entrega del trabajo práctico integrado. Nuevamente, chicos, les agradezco que se hayan conectado. Espero que esta clase les haya servido, que haya sacado dudas. Eh, Profe, le hago una consulta, disculpe. sí. Yo le envié el último práctico, se lo envié en zip. ¿Lo puedo ver? No sé si eh, lo... Pablo Suárez. Lo verifico porque vi varios, entonces verifico si lo pude ver. Lo que no pude ver es un mail que me mandaron que dijeron que estaba en otra rama. Eh, ese sí, ese sí no llegué a verlo, la verdad es que no llegué a verlo, pero, pero veo, ahora voy a hacer una revisada, ahora en la siesta hago Bueno, una porque tengo revisada en varios, todo. tengo desde el 5, desde el práctico 5, pero sin corregir. Ah, bien, bien. Los prácticos, sí, chicos, el tema de los prácticos estoy atrasada porque en realidad esas correcciones no las hacía yo, sino que las hacía el profe auxiliar, porque son varios, entonces vengo atrasada, ¿sí? Voy a tratar de hacer todas las correcciones lo Ah, antes está bien, posible está para bien. que ustedes lo tengan para el fin de semana, ¿sí? Así no se me quedan para que no se queden con dudas de lo que es el práctico, ¿sí? Pero sí, ahora me voy a enfocar al trabajo práctico integrador y después les corrijo las actividades, ¿sí? Pero sí, las voy a tener todas las correcciones. A su tiempo, pero voy a tener todas las correcciones. Mil disculpas por esto de estar atrasada, pero la verdad es que, digamos, No, no pasa nada, profe. Lo que pasa es que como no sabía si tal vez había llegado a tiempo, no había llegado a tiempo, dije capaz que no llega a tiempo con los tiempos, pero no, no sé. Era No, eso no, nomás. lo que se evalúa para el cursado para la aprobación del curso, es el trabajo práctico integrador, ¿sí? Las actividades era para que ustedes practiquen, lo mismo que la actividad 5 que van a ver de esta clase es de una veterinaria. Yo sinceramente quiero que se aboquen al práctico integrador, no tanto a la actividad esta. Esta actividad les queda por si ustedes después quieren practicar, ¿está? Pero que Ah, se aboquen a eso. Ustedes tienen que tener la asistencia y el trabajo práctico integrador para tener aprobado el curso. El tema de la asistencia, yo tengo todos los mensajes que me dijeron, póngame, profe, la asistencia en esta clase, y los tengo por chat. El tema es que todavía no me han habilitado y no tengo respuesta de coordinación. Creo que hoy los agarro del cogote a alguno para que me dé la respuesta, pero para poder habilitarlos y que tengan digamos, para que no tengan la falta. Igualmente no se preocupen por el tema de la falta, porque yo tengo registrados los que están, no se van a quedar libres por las faltas. Eso se los aseguro, ¿sí? O sea, porque yo soy la última que pone la nota ahí en el, en el curso para ver si están aprobados o no. Así que eso no se hagan problema. Sí, por ahí ustedes no la ven ahora, pero yo las tengo registradas, ¿sí? Así que bueno, chicos, les agradezco nuevamente que se hayan conectado. Nos estaremos encontrando. Sí, el mail mío es de Micheli Soledad. Yo se los escribo porque siempre escriben mal mi apellido.
demicherisoledad@gmail.com. Se los voy a pasar acá por el chat, ¿sí? Ahí les dejo mi mail por cualquier duda o consulta que tengan. Me escriben al mail, más que seguro lo reviso más que por ahí la plataforma, que a veces lo que llega en los foros de las plataformas no lo veo en el momento, ¿sí? Así que pido disculpas si algo no está contestado en los foros. Así que bueno, chicos, em, ahí le dejé el mail. Les agradezco a ustedes que se hayan conectado. Nos estamos viendo el lunes que viene. Bueno, ya directamente yo hago el inicio y después cada uno de los grupos se va a ir habilitando y va a dar una pequeña exposición de lo que logró hacer, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo el lunes. Que tengan un buen fin de semana.